buenos días. Para nosotros es un placer que nos hayan invitado a la jornada. De hecho, ya nos conocemos de haber hecho algún trabajo juntos. Y deciros solo que no es un Masterchef, ni mucho menos, ni soy tan simpático, ni mucho menos más guapo que el Jordi Cruz. Pero intentaremos estar un poco a la altura. Eso sí, eso sí, eso sí. Bueno, lo de simpático estaríamos igualaditos, ¿eh? Y ya está. Sencillamente que muchas gracias. Bueno, como comentaba Javier, ahora lo que vamos a hacer es intentar ver la parte más práctica, cómo aplicar pues, todas las recomendaciones que comentaban antes de los doctores y Nekane también, cómo podemos llevarlo a la práctica pues, desde en casa, pero también en instituciones. Aquí estamos un poco más limitados en cuanto a elaboraciones, a demostración que podemos hacer, pero bueno, vamos a combinar pues, con la presentación algunas fotografías para explicar qué es lo que podríamos hacer en otras circunstancias, pero intentaremos que entre todo, entre la presentación, entre la parte práctica que nos va a hacer Marc, quede todo un poco más claro. Nosotros, como os comentábamos, venimos de Fundación Alicia, que es un centro de investigación, y trabajamos la cocina desde diversos ámbitos, desde la salud, que es una parte importante que vamos a ver ahora, pero también investigación de procesos culinarios. Lo explico porque va a tener un sentido, y también desde la parte de la cultura gastronómica. O sea, y vamos a ver cómo todos estos ámbitos tienen también relación cuando hablamos de alimentación triturada, de alimentación terapéutica, de cómo mejorar este tipo de alimentos. Y para empezar, esto es un poco de introducción. ¿Qué queremos plantearnos? Ahora os queremos explicar un trabajo que estamos iniciando. Ya llevamos mucho tiempo investigando sobre alimentación triturada, pero ahora queremos empezar a dar un paso más, y lo que nos hemos planteado es, cuando hablamos de textura de los alimentos, de triturados, bueno, ¿de qué estamos hablando realmente? Nos quedamos solo en la textura triturada, digamos, y realmente la textura de los alimentos es un mundo mucho más amplio. Aquí hemos puesto la definición del diccionario porque realmente la definición que nos da la RAE es mucho relacionado con las telas y el tejer, pero bueno, ya nos da una idea con esto de estructura y disposición de las partes de un cuerpo, ¿no? Y nos empezamos a ver qué es la textura de los alimentos. Pues son sus propiedades geométricas de estructura, de superficie, de un producto, y se perciben por varios sentidos. Se percibe su textura por el tacto, no de las manos, sino de la lengua, de todo el tacto que tenemos en el interior de la boca. Es así como percibimos la textura de los alimentos. También lo percibimos a través de la vista, si es granuloso, si es liso, todo esto lo podemos ver y lo podemos observar. Y también se percibe la textura a través del oído. A través de un alimento crujiente, pues hace ruido, lo percibimos a través del oído. ¿Qué vemos aquí? Que la textura no se percibe ni a través del gusto ni a través del olfato. Entonces debemos estudiar otras formas de ver la textura. ¿Y por qué? Porque decíamos que no nos debemos quedar en el concepto de modificación. Cuando hablamos de alimentación terapéutica nos quedamos en textura triturada. Y aquí hay mucho más a investigar, porque claro, vemos que podemos estudiar diferentes durezas, cómo afectan a las personas, la cohesión, la viscosidad, que ya es lo que se estudia, que es si un elemento es más líquido o más denso, pero podemos estudiar cómo afecta la elasticidad, la adhesividad, si es pegajoso, si no, cómo se va a deglutir de forma diferente. Si lo que decíamos de la homogeneidad, de si es granuloso, de si no es granuloso, de si tiene mucha humedad o poca humedad, mucha grasa o poca grasa. O sea, que realmente hay un campo de investigación muy importante, muy grande, que estamos aún en el inicio. O sea que aún tenemos mucho campo de mejora en este sentido. Esto solo queríamos presentároslo para ver que realmente
hemos mejorado mucho, ya hemos visto que se están implantando muchas mejoras en centros para mejorar la alimentación triturada, pero aún hay mucho campo de investigación y de mejora por hacer. ¿Qué queremos hacer? Pues cómo cada una de estas propiedades nos afecta a la hora de alimentarlos y cómo podemos estudiarlos para mejorar estos alimentos que servimos. No limitarnos a la viscosidad, sino estudiar otro tipo de parámetros y comprobar cómo estas diferencias afectan a los usuarios, eliminando este concepto actual de solo textura triturada y aprendiendo a definir más la textura de los alimentos y cómo podemos modificar la alimentación terapéutica a través de esta textura. Bueno, hecho ya el inicio más teórico, empezamos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando hablamos de mejorar la alimentación triturada? Pues adaptar la dieta a cada usuario. O sea, muchas veces que nos encontramos que la alimentación triturada es única y ya se está cambiando, pero debemos seguir insistiendo en que la modificación de la textura es independiente de la dieta terapéutica. Es decir, una dieta puede ser normal, puede ser para diabéticos, puede ser sin sal, puede ser para enfermos renales y además tener que modificar la textura pasando de sólido a blando a triturado. Es independiente. Una cosa es la modificación de la textura y el otro la dieta terapéutica. Ya estamos mejorando mucho en este sentido, ya se está cambiando mucho, pero bueno, no está de más recordarlo. Y sobre todo el segundo punto que tenemos aquí, que es, lógicamente, se deben tener en cuenta las características, los requerimientos nutricionales de los usuarios. Es importante que calculemos bien las dietas y que miremos que cumplen con las necesidades nutricionales que tienen, pero sobre todo tenemos que priorizar la calidad organoléptica, ¿no? Es lo que decimos siempre. Es importante que los nutrientes estén en el plato, pero más importante es que se lo coman y que este plato vuelva a la cocina vacío y no medio lleno, porque si no los nutrientes siguen en el plato y no se los ha comido la persona. Vale, ahora vamos a ver un pequeño repaso de cómo es habitual o se está mejorando mucho, pero cómo nos encontramos los triturados en los centros, cómo se hacen. En primer lugar, tenemos esta imagen, ¿no? Y la pregunta sería, ¿recibimos esta bandeja en el comedor, en la habitación, donde sea? Levantamos la tapa, ¿cuál me como primero? ¿Cuál es el primer plato? ¿Cuál es el segundo? ¿Y cuál es el postre? El más oscuro. Bueno, una primera duda, ¿no? Que al triturarlo se pierde la identificación del plato, no sabemos cuál es cuál. Además, ¿qué nos podemos encontrar? Cantidades muy grandes de una misma cosa. Bueno, los colores, ¿qué nos pasa? Pues el primer problema de la alimentación triturada es que no se reconoce. El segundo problema, ¿qué pasa cuando trituramos toda una variedad de ingredientes todos juntos, por muy bueno que sea? Que el color, más o menos, está siempre alrededor de la gama de marrones. De más claro a más oscuro, pero nos movemos siempre por la misma gama de colores. Esto también perjudica la aceptación. Y además, el hecho de triturar nos puede dar muchos problemas en cuanto a textura, a que nos queden grumos, a que un día sea muy líquido y el otro sea demasiado espeso. Entonces tenemos que trabajar para estandarizar, para mejorar todas estas circunstancias. Puede ser que nos encontremos o un plato o primero y segundo. Bueno, son varias opciones, ¿no? Luego vamos a ver las peculiaridades de cada uno.
Pero bueno, importante destacar, el concepto de neofobia es esto que decíamos antes. Levanto la tapa del triturado y no sé qué es. ¿Eso qué produce? Estés sano, estés enfermo, seas joven o seas mayor, no importa esto. Cuando te presentan un plato que no sabes qué es, produce rechazo. Por muy bueno que esté, si no sabes qué es, de entrada lo rechazas. Y esto pues, aún es más importante en los triturados porque hemos visto que al perder su estructura inicial pues, aún se incrementa más. ¿Vale? En resumen, pues, los triturados pues, suelen ser dietas de muy baja aceptación, que pueden tener problemas de variedad de aromas y sabores, porque también el hecho de triturar mezcla aromas y mezcla sabores y no cuesta mucho de identificar. Puede ser que si no tenemos precaución tengamos colores muy monótonos, los gustos, es muy difícil reconocer el sabor de un triturado, problemas de textura, problemas de cantidad, no en cuanto a cantidad final, sino que al ser todo una textura homogénea, un sabor siempre el mismo, puede cansar. Cuando has comido 4 cucharadas, dices otra más, por mucha hambre que tenga, y es lo mismo, es aburrido, ¿no? Y pueden ser preparaciones que a veces pues, se han dejado más de lado y no están tan estandarizadas como otras elaboraciones que se hacen. Y además, también tenemos que trabajar para motivar el personal que lo prepara y que esté realmente motivado para hacerlo y para hacerlo tan bien como cualquier otra elaboración que prepare. Vale, ahora estos son todos los problemas que podemos identificar. ¿Cómo vamos a solucionarlos? Primero de todo, esto siempre lo dice Marc, ¿no? Pues ponernos en la piel del usuario. Me lo tengo que comer yo, tengo que ser capaz de preparar una cosa que yo me voy a comer. Si yo no me lo comería, ¿cómo soy capaz de servirlo a alguien? Esto es un punto muy importante, basado en la experiencia también, de incluso el restaurante y todo. Cuando trabajaba, recuerdo que nos obligaban a probar los platos, no solo de sal, y no solo un poco, sino probar toda la cantidad que llevaba el plato, porque es cuando identificas pues, posibles errores o visualizas un poco qué mejoras puedes hacer. Os he traído un ejemplo muy sencillo, que es un triturado de carne. Después os diré cómo está hecho, que es prácticamente, podemos decirlo, de menos. No se trata de probar un poco para decir si está bueno o menos bueno. Se trata de probarlo todo, porque a veces incluso hasta los mismos recipientes o las cantidades que ponemos nos pueden engañar. Es decir, aquí estamos hablando de unos, más o menos, de unos 350, 400 gramos de triturado. Podría ser vamos a llamar un gramaje estándar, pero en cambio si este mismo triturado lo ponemos en un plato, espera. Aquí, este soy yo. Nada, voy a disponer solo este triturado en un plato, ¿vale? Para que veáis o nos hagamos la idea, que es el ejemplo que os quiero comentar. O sea, estamos hablando de estamos hablando de que la misma cantidad de triturado que pondríamos como una ración más o menos estándar, si lo disponemos en otro plato, la percepción cambia, porque aquí hay triturado para parar un tren. O sea, aquí entonces lo que decimos es, probarlo seguro, porque si yo no lo pruebo, no lo voy a dar a mis usuarios. O sea, si yo no soy capaz de comérmelo, como comentaba Nuria, no quiero ser capaz de dárselo a mis usuarios. Y segundo, acabármelo todo. Soy capaz yo de acabármelo todo, y si lo trasladamos a una persona, como bien comentaban antes los ponientes, que ya tiene dificultades de hambre, de aceptación, de poca hambre, de pocas ganas de comer, imaginaros si han de comer toda una cantidad como la que veis en el plato. Es solo por el mero hecho de cambiarlo de recipiente, es lo que os quiero ejemplificar aquí, ¿vale? Solo es esto. Haré alguna cosita más, o sea, no os penséis que... Bueno, volvemos a la presentación. Vale, y lo que decíamos antes, levantamos la tapa, ¿qué es el primero? ¿Qué es el segundo? ¿Qué me voy a comer hoy? Pues una solución tan sencilla o tan obvia como puede ser
o explicárselo al usuario, decirle, este es el primero, este es el segundo, y hoy de primero hay esto y de segundo hay esto, ya nos beneficia mucho su aceptación. Poner una tarjeta al lado del puré diciendo, el primero es crema de calabaza, el segundo es un triturado de pollo, pues ya te ayuda a buscar ese sabor en lo que te vas a comer y a mejorar mucho la aceptación. Pero bueno, vamos a la parte importante. ¿Cómo vamos a cocinarlo? ¿Cómo vamos a elaborar todos estos triturados? Pues para la cocina del triturado, que llamamos nosotros, tenemos que tener en cuenta, primero de todo, el producto del que partimos, lógicamente, la materia prima que vamos a utilizar nos va a influenciar. La segunda cosa es cómo cocinamos esta elaboración antes de triturarla, cómo lo trituramos, qué estructura va a tener este menú, qué platos vamos a hacer para triturar, va a ser un plato único, un primero y un segundo, y lógicamente todos comemos primero por los ojos, cómo lo vamos a presentar. Aquí solo quiero comentaros del producto, que son creemos que todos los procesos que intervienen a la hora de hacer un triturado son importantes y son susceptibles de tener en cuenta para mejorar. El producto es el primero, es lo que hacemos en restaurante, en casa, etcétera, etcétera. Un producto de calidad nos dará un triturado de calidad, siempre que todos los procesos a posteriori, siempre que los cocinemos como más sabemos, etcétera, etcétera, nos permitirán dar un triturado de calidad. Es decir, si nosotros cogemos un producto que tiene una calidad X, vamos a llamarle baja, por tanto, organolépticamente no está tan mejor que lo que sería un producto fresco, por ejemplo, o un producto de una calidad mucho alta, pues va a diferir en el triturado final. Solo quiero comentaros esto. A partir de aquí, la logística de cada centro, de cada establecimiento, valorará la calidad del producto, porque es lógico, no es lo mismo un bistec de ternera recién cortado fresco que no una ternera que ha venido congelada, etcétera, etcétera. El triturado va a diferir, ¿vale? Segunda cosa que nos puede influenciar, cómo cocinamos estos ingredientes que vamos a triturar. Ahora es la parte en la que si fuéramos menos, os daríamos a probar dos elaboraciones distintas, ¿vale? Y aquí lo vemos. Inicialmente tenemos exactamente los mismos ingredientes. En este caso tenemos una mezcla de verduras, patata y pollo. Pueden ser unos ingredientes muy habituales para hacer cualquier elaboración, para hacer un triturado. Las verduras, la patata y el pollo. Pero vemos que a la hora de cocinarlo, no sé si se ve muy bien en las fotos, pero ya vemos que el de su izquierda solo se ha hervido. Aquí lo que hacemos la prueba es los mismos ingredientes, las mismas cantidades del plato. Os invito a que lo probéis en casa. Ya lo sabemos, pero que lo probemos, porque realmente en uno lo hemos puesto hervido, lo que sería poner todos los ingredientes a hervir para luego a posterior triturarlos, y en otro lo que hemos hecho es pasarlo por la sartén. O sea, ¿qué provocamos pasándolo por la sartén? Darle otro tipo de cocción, después iría un hervido o un añadido líquido posterior para hacer el triturado. ¿Qué provocamos con el dorado o en el horno, o muchas otras técnicas que nos provocan que haya, por ejemplo, lo que se llama la reacción de Maillard, que provoca compuestos aromáticos que después van en beneficio del triturado final, y organolépticamente es muy difícil explicar la imagen, pero si lo probáis, un tipo de técnica de cocción u otra nos va a dar una organoléptica diferente, mucho mejor el que le hemos provocado de hacer un dorado o lo que sería un guisado, un rustido, que nos daría estos compuestos aromáticos que no tendríamos en un hervido convencional. Aquí en la foto ya se puede apreciar un poco pues, la diferencia de color. El hecho de haber dorado los alimentos pues, nos da esta más intensidad de color, lógicamente, como decía, más sabor. A veces nos puede requerir pues, más tiempo de preparación o menos. El tiempo es un factor aquí en detrimento, o sea, seguramente, porque ahora es lógico que un cocinero levante una diga, es que tardaré más en hacerlo, seguramente después lo podamos mejorar este tiempo en los otros procesos que ahora os vamos a comentar, pero sí, evidentemente, pero la cocina requiere su tiempo y esto ya lo sabemos todos.
¿Qué más? Tenemos ya la técnica, intentar pues, priorizar técnicas que nos aumenten la intensidad de sabor. Y luego tenemos cómo lo trituramos, ¿no? Ya se ha hablado de los texturizadores, pero realmente ¿qué nos da? Pues el de la derecha está triturado con un Turmix convencional y el de la izquierda con un robot. La maquinaria aquí, vamos a llamar el segundo paso, lo que sería hacer un triturado, es tanto o igual o más importante el producto o la elaboración. Una buena máquina nos va a dar un buen triturado. ¿Por qué? Porque una buena máquina no solo nos va a triturar, sino que nos va a dar untuosidad, nos va a dar cremosidad, nos va a dar a juntar bien todos los ingredientes para que nos dé una textura mucho más fina. Ya lo sabemos, pero conviene recordar que no es lo mismo triturar con un Turmix convencional que con un otro tipo de robot más técnico. ¿Y qué más nos permite tener una buena maquinaria? Pues conseguir una variedad de texturas, de densidades que nos permitirán adaptarlo a... Sí, seguramente si utilizamos ya una máquina profesional, una máquina buena para triturar, seguramente nos va a triturar mucho mejor, que es lo que estamos diciendo, y seguramente no requiera de añadir más líquido al triturado, porque no necesita tanto líquido, porque ya nos va a quedar la textura que más o menos nosotros queremos para este triturado. Por tanto, ahora después nos les comentará el tema de añadir líquidos, ¿no? Antes también lo han comentado, el hecho de que la proporción a nivel nutricional pues variaría. Vale, y ya lo tenemos triturado, y ahora, ¿qué estructura le damos a este triturado? Pues hemos visto que muchas veces se recurre a la fórmula de plato único, volvemos a nuestro pollo con patatas y verduras, que lógicamente puede ser una buena elaboración, ¿no? Que nutricionalmente cumpliría con los requerimientos que hemos visto antes, y si además debemos de añadirle poco líquido, nos puede quedar un volumen relativamente adecuado. Pero, ¿qué problemas podemos tener aquí? ¿Hemos comido alguna vez en formato entero pollo, patatas y verdura hervido todo junto? Sí, puede, ¿no? Pero ¿nos recuerda algo? Sabemos, si ahora pensamos en el sabor de estos ingredientes todos juntos, ¿lo sabemos identificar? Nos dan mucha satisfacción, digamos, placer a la hora de comer. Bueno, relativo, ¿no? Y en cambio, estos ingredientes juntos nos recuerdan a algo. Garbanzos, espinacas, bacalao, en algunas zonas quizás sí, ¿no? Un potaje. Sí, ¿no? Que ya nos da más pistas de que nos puede recordar a algo, y hemos visto que la estructura, el tipo de elaboración es exactamente el mismo, simplemente y a nivel nutricional es exactamente el mismo. ¿Qué le hemos aportado aquí? Reconocer el sabor y darle un valor de tradición gastronómica, ¿no? Además, que hemos visto, hemos pasado del marrón al verde, que ya es un punto a favor, ¿no? Ya hemos cambiado de color. Ahora lo comentaré después. ¿Y qué más podemos hacer? Hemos visto antes que a veces pues mucha cantidad de un mismo triturado puede ser muy cansado. Pues bueno, ¿cómo estamos acostumbrados a comer nosotros? ¿Hacemos plato único para comer o para cenar? A veces. Pero lo normal que es primero, segundo y postre. Bueno, pues vamos a triturar el primero, el segundo, luego vamos a ver el postre. De momento nos quedamos primero y segundo. ¿Que de primero hay macarrones con tomate? Pues triturado de macarrones con tomate. De segundo tenemos unas salchichas con guarnición. Pues las salchichas con guarnición las trituramos y ya tenemos nuestro menú. ¿Qué nos permite esto? Pues reducir quizás el tiempo que decíamos antes de que una cosa nos da trabajo por un lado, pero si aprovechamos las elaboraciones que hacemos
para el resto de usuarios o para el resto de la familia en casa, separamos una parte y la trituramos. Es que es así de fácil. Lo claro aquí es que yo me comería mejor 200 gramos de un tipo de triturado, por decir un gramaje, y 200 gramos de otro tipo de triturado que no 400 de un tipo. Claro, y aparte que volvemos a lo que sería lo que comemos habitualmente, ¿no? De un primero y un segundo nos favorecerá esto. Aparte, evitas que haya mucha monotonía y aparte provocas que después, igual, si del primero esa vez no te ha apetecido tanto, que puedas comer del segundo y te lo puedas comer entero. Vale. Entonces, lo que decíamos antes, ¿qué podemos triturar? Pues prácticamente todo. Después comentaremos qué se puede tener en cuenta a nivel de alimentos, pero ¿se puede triturar todo? Sí, hombre, evidentemente le quitemos los huesos, las espinas y las fibras duras de los alimentos, pero se puede triturar todo. Aquí hay un ejemplo de unos fideos a la cazuela, triturados, donde los hemos guisado convencionalmente y después lo que hemos hecho es aprovechar toda la carne separada y poderla triturar incluso hasta en dos tipos de elaboraciones mismas. Aquí son unos ejemplos de elaboraciones reconocibles, que serían unos espaguetis con tomate que veis a vuestra izquierda. Una vez triturados, pues también tendríamos, y ahora os comentaré, porque ahora lo que emplataremos ahora son unos espaguetis con tomate, aparte de que el emplatado también nos ayudará a identificar más los gustos y seguramente a comérnoslo todo. Las elaboraciones reconocibles, lo que comentamos, y antes han comentado también perfectamente, de pues todas estas elaboraciones que nos recuerden, por tanto, tenemos un factor positivo que se puedan comer. Abajo veis unos canelones triturados y unas lentejas también con magro. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Cuando comemos triturado, ¿debe ser siempre caliente? No. Pues aquí... También podemos trabajar en triturados que se sirvan fríos. Aquí si tuviésemos en cuenta la temporada, ¿no? Ahora llegará ya un poco el mejor tiempo, ¿no? Ya existen ya muchas elaboraciones que ya puedan corresponder, pero aquí, por ejemplo, una ensaladilla rusa mismo, triturada perfectamente, con la mayonesa que incluso le dará esta parte ya de cremosidad, son elaboraciones frías que también pueden ser susceptibles de triturar. O sea, hay muchísimas elaboraciones frías que se pueden hacer, no siempre ha de ser el triturado caliente, ¿vale? Evidentemente, si está fría y estamos en verano, seguramente sea mucho más apetecible y, por tanto, al ser más apetecible, seguramente nos lo acabemos todo. Y la última cosa que comentábamos antes, no nos debemos quedar en trabajar las elaboraciones de primeros, segundos. Trabajemos también los postres, los desayunos, las meriendas. También debemos adaptar la textura de estas elaboraciones y no quedarnos siempre en la compota de manzana, ¿no? Hay más, se puede hacer más. Sí, purés de fruta. El que veis, el que os quiero comentar solo es el que lleva el limón. El limón no se coma, eso es para decorar, pero es para identificar que es un arroz con leche. Un arroz con leche también es susceptible de poderlo triturar perfectamente, ¿vale? Porque es una elaboración reconocible, que gusta y es un postre pues perfecto. Aparte que podríamos hacer muchísimos más. Vale, y ya tenemos nuestros triturados elaborados, vamos a servirlos. ¿Cómo mejorar todas estas elaboraciones a través de la presentación? Ahora sí Marcos va a hacer algunos ejemplos. Lo que vamos a hacer es solo lo voy comentando. Vamos a hacer pasta hervida. Aquí sí que tengo ya, al hablar del segundo proceso, que sería la técnica culinaria, la he hervido un poco más de la cuenta, lo que me va a facilitar que el triturado sea mucho mejor, y lo he triturado con la misma agua de cocer la pasta. La puedo condimentar con sal, con lo que quiera, con aceite de oliva, ¿vale? Y tengo un triturado de pasta bien chulo, la textura que yo quiero, después hablaremos de modificar, si queremos modificar la textura. Tenemos una textura que yo sé de proporción de líquido con pasta, y un ejemplo es una elaboración, la pasta triturada, y otra elaboración, la salsa de tomate, ¿vale? ¿Qué pasa? El hecho de poner dos texturas en un mismo plato, como lo que voy a hacer ahora, en este caso yo pongo este triturado y lo hago como se haría en un restaurante, es decir, más cantidad de pasta que de tomate, ¿vale? Pongo la elaboración del tomate en medio. ¿Qué me va a facilitar con esta manera de emplatar? Que visualmente gana, que puedo jugar con estos dos tipos de elaboraciones, puedo jugar con dos texturas diferentes, incluso puedo decirle al usuario qué manera tiene de comérselo. O sea, no es lo mismo comérselo así, que coges una parte de tomate
coges la parte de pasta y te lo vas comiendo y puedes identificar en boca pues, la parte de la pasta y el tomate, ¿no? Que no si nosotros hacemos el mismo triturado, mezclado totalmente, creando un puré evidentemente de color rosa, que aunque es muy bonito de color, sí que perdemos la identificación en boca, sí que decimos, ostras, es diferente. Pues el emplatado hace esto y también es un punto positivo a tener en cuenta. Otro ejemplo con la misma pasta de tomate es, por ejemplo, si hablásemos o sea, utilizar todos estos utensilios que podamos disponer en cocina para emplatar, o sea, tampoco lo hemos de hacer todo con cucharas, sino tacitas, moldes de ración. Unos cucharones, ¿para qué me van a servir? Ya sabemos que es para emplatar, porque es lo que voy a hacer, pero ¿para qué nos va a servir? Por ejemplo, si hablamos de dietas un poco ya que tenemos que tener en cuenta a nivel, por ejemplo, personas diabéticas o dietas ya que tenemos que controlar las cantidades, el juego de los diferentes utensilios me va a permitir el control de estas cantidades. Una persona diabética que necesite y que yo tengo medido porque esta persona necesita tantos gramos de carbohidrato, lo que sería la pasta, ¿no? Vamos a hacer el mismo proceso. Cogemos la parte que yo necesito de pasta para este usuario en concreto, lo pongo en el plato y cogería el cucharón pequeño, que es la parte de tomate que yo necesito, ¿vale? Por tanto, todos estos utensilios que tengamos en cocina o que se pueden adquirir, que nos puedan permitir el control de las cantidades, también nos vaya a ayudar en el emplatado y al control de los diferentes tipos de dietas, o de comidas de comida triturada, ¿vale? Otro ejemplo son los famosos biberones. Los biberones, que son, le llamamos biberones, si se llaman biberones, pues yo se lo he dicho toda la vida. Estos utensilios que nos permiten pues, dar diferentes colores y dar diferentes juego de visualización en el plato. O sea, yo cojo ¿lo vais viendo bien, no? Sí, ¿no? El cámara este es un hacha, tú. Venga. Ponemos aquí el triturado de pasta y con el biberón, con el tomate, sí que puedo jugar de una manera más divertida, poniendo la cantidad que yo quiero, me facilita el emplate en el caso que tuviésemos un lineal o en cocina, y incluso aprovecho para utilizar otro biberón que sería el aceite de oliva. Si estamos hablando de los mismos triturados que del mismo plato, pasta con tomate, para que ejemplificaros el tema del emplatado. Otro ejemplo es que, tal como hemos comentado, del tipo de texturas que yo quiero, que ahora después hablaremos, si yo hago este triturado de pasta un poco más espeso, porque me conviene, porque me va bien, dentro de las características de cada usuario, puedo ponerlo en bandeja, lo que sería una bandeja tipo de horno, pongo el tomate, lo que serían los canelones mismos también, la foto que habéis visto antes son los canelones mismos, que no deja ser la farsa con la pasta, un poco de bechamel que me dará esta untuosidad, ponerlo en la base y encima la bechamel. ¿Qué pasa? Que me provoca hacer los mismos canelones que comeríamos sencillamente como en casa, pero en versión triturada. Y aquí estoy jugando mucho con la presentación. Es solo coger la bandeja del triturado de pasta con tomate y emplatarlo. Pongo solo un pequeño ejemplo, así tenemos para comer. ¿Vale? Y ya está. Y aquí solo os hago estos ejemplos. Voy a hacer un ejemplo más, porque ahora es el más divertido que no otra cosa, que si queremos ya ser un poco más creativos, y esto aquí no os enfadéis conmigo, porque es diferente ya, este ya es el que no tocaría tanto, porque las características ya vais a ver que ya son más difíciles, de disponer el triturado de pasta en una manga pastelera, estas son mangas estas desechables, cortar un poco la punta, y ya que son pasta con tomate, pues podemos simular unos espaguetis, ¿por qué no? Ahora los cocineros es cuando me van a pelar, pero para que veáis que es un poco el ejemplo. Yo simulo unos espaguetis triturados, enteros, pondré, si fijáis, hago como la película ese 101 dálmatas, que pongo una parte del espagueti en el margen del plato, ¿vale? Que serían los espaguetis que son triturados, evidentemente, y podría poner ya, pues, mi salsa de tomate en estos espaguetis. Este ejemplo no me hagáis mucho caso, pero es para deciros que el emplatado y que podemos utilizar y jugar precisamente con
con todas estas herramientas que nos favorezcan esto y una mayor aceptación, que es lo que pretendemos, ¿vale? Vale, ahora pasamos a la presentación. Volvemos a la presentación. Bueno, lo que os comentábamos, ¿no? Pues que realmente buscando a nivel internacional hay empresas que se dedican a esto, a venderte el triturado con su molde, para que le des la forma que realmente tiene el alimento entero. O sea que sí que se puede trabajar si se tienen ganas y tiempo y dinero también a veces, pero bueno, hay mucho por hacer en este sentido. Pero bueno, para resumir un poco lo que hemos comentado de cómo podemos hacer un buen triturado. Aquí hemos hecho un pequeño decálogo. Este decálogo está vivo, siempre lo vamos modificando, no por nosotros mismos, sino por la experiencia de todos los profesionales del sector que nos ayudan a dar sus experiencias, y también por la experiencia de los usuarios. También conviene preguntar a los usuarios pues, estas problemáticas, o conviene sacar esta información que nos permita la mejora en todos los procesos que os hemos comentado al triturado. Pero a nivel así un poco genérico, la calidad de los productos está clara, el tipo de elaboración y la forma de hacerlo también. Aquí entra la praxis culinaria, esto que hacemos más o menos todos en mayor o menor medida, pues aquí interviene mucho en la calidad final del triturado, está claro. Lo mismo digo para las reacciones que potencian el sabor. Antes comentaban también el tema de las especias, condimentos, pues también, incluso forzar un poco el sabor con estas especias, con estos condimentos, porque pensar que no es lo mismo poner orégano a un plato de pasta convencional y comérselo que no poner orégano en un plato de pasta triturado. La percepción será diferente, por tanto seguramente tengas que reforzar un poco más de orégano en el plato para realmente percibirlo, ¿se dice? Percibirlo, ¿vale? Los ingredientes pequeños, cortar los ingredientes pequeños, claro, esto es muy fácil decirlo. Aquí es un poco ligado al dorado, o sea, contra más pequeño, si nosotros queremos hacer un triturado de calabacín y lo queremos pasar por la sartén porque queremos que tenga este gusto, hay quien lo hace, ¿no? Cuando hacemos una crema de calabacín hay quien lo dora en la sartén, contra más pequeño tengamos el calabacín, más superficie va a estar en contacto con la sartén, por tanto, más superficie de dorado tendrá el calabacín. Seguramente tenga mucho más gusto una vez esté triturado, ¿vale? Todo es muy genérico, ¿vale? Conocer los alimentos que espesen en la textura para elaborar triturados dentro de la composición nutricional que requiere el propio triturado y el propio plato. Los elementos que espesan, patatas, harinas, pastas, legumbres, panes, etcétera, etcétera, son los que nos van a dar cuerpo. El uso de las verduras también nos van a dar cuerpo, pero nos van a facilitar el mejor triturado. Y el tema de la proteína, que sería carne, pescado, sí que conviene cocinarlo bien, ¿vale? Para después se emulsione bien. O sea, hemos de jugar un poco, hacernos como una paleta, como un pintor, para poder combinar nosotros los ingredientes para dar la textura deseada. Aparte, las grasas, el aceite, etcétera, etcétera, nos van a ayudar sobre todo pues, a dar esta untuosidad, ¿no? Que queremos, esta cremosidad que hablamos al principio, ¿vale? La combinación de texturas en un plato favorece que se coma mejor. Seguramente, si se puede hacer, es mucho mejor. No es lo mismo comer un triturado de pasta con exactamente la misma densidad del triturado de tomate, que no, si nos permite el usuario poder jugar con diferentes texturas. O sea, el aceite de oliva es una textura, la pasta es otra, por tanto, seguramente me va a facilitar la manera de comerlo. O sea, la combinación de texturas en las diferentes elaboraciones. Y otra cosa, no por más ingredientes que se le ponga un triturado va a ser mucho mejor. Sencillamente es tener en cuenta pues, todos los procesos que hemos comentado hasta ahora. Vale, y ahora ya tenemos nuestra elaboración triturada y vamos a dar un paso más. Vamos a ver cómo cambiar la textura de este triturado. Vamos a entrar en lo que se llama el mundo de los texturizantes, o sea, gelificantes, cosas que nos dan una gelatina, o los espesantes, las harinas, los almidones, los que nos permiten hacer más densa una elaboración. ¿Qué podemos utilizar y un poco cómo se utilizan? ¿Y cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo hemos llegado a estudiar todos estos productos? Pues porque sabéis que actualmente y hace unos años en alta gastronomía pues, se ha investigado mucho. Todas estas investigaciones sirven pues, para
para que nuestros restaurantes y nuestra gastronomía sea conocida a nivel mundial y tengamos muchos reconocimientos y hagan cosas súper raras en los restaurantes, pero también sirve para que estas investigaciones nosotros las podemos aplicar en nuestro día a día y nos ayuden, por ejemplo, a mejorar los triturados de una residencia. O sea, los que más conocen, bueno, los que más conocen, o los que más han practicado, aparte de los I+D de todas las empresas, en texturizantes, son los mismos cocineros. O sea, de aprovechar el boom mediático que han tenido es gracias al preguntarse el porqué de muchos cocineros de los procesos, el porqué de los productos, y un grupo de estos serían lo que hablamos de los productos tecnológicos. Ya hemos visto aquí hay imágenes de diferentes platos de restaurantes de 3 estrellas Michelin o más, ¿ya? ¿Vale? Que utilizan precisamente texturizantes. Por ejemplo, lo que veis ahí que son una parrillada de verduras, que son estos bastoncitos que veis, están hechos con gelatina. Esto también es cocina triturada, ¿eh? Y aquí estamos hablando de una gelatina de guisantes, una de nabo, una de pimiento, es igual el plato. Pero es que cojamos la idea, también es cocina triturada esto. Y es a partir de este conocimiento que nos podemos aprovechar para trabajar y para hacer nuestras propuestas, siempre de acuerdo a las características de cada establecimiento. ¿Y este de abajo a la derecha, Marc, esto cuál es la tortilla de patatas. Sí, esto es una espuma de patatas con huevo y cebolla, sí. O sea, la deconstrucción de la tortilla de patatas no es nada más que cocina triturada. Es así de simple. Sí. Entonces, ¿qué productos tenemos para conseguir todo esto? Pues hay muchísimos, 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 muchísimos. Y cada uno puede servir para una determinada cosa. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué debemos diferenciar? Primero, lo que hemos dicho, una cosa son lo que comentábamos al principio, la textura de los alimentos. No es lo mismo una gelatina que una cosa espesa. No es lo mismo. Tenemos que aprender a diferenciar, primero de todo, estos dos términos. ¿Qué productos nos dan texturas geles, texturas tipo gelatina? Pues normalmente se ha utilizado mucho la gelatina cola de pescado, las hojas de gelatina que hemos utilizado muchos, pero ¿qué debemos tener en cuenta cuando trabajamos pues, para casos de disfagia, para casos que hay problemas de deglución? Que esta gelatina se funde a 37 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que se funde en la boca. Entonces, ¿qué puede pasar? Que hayamos hecho una gelatina para una persona que no puede beber líquidos, le damos la gelatina, la tiene en la boca, se le derrite y tenemos exactamente el mismo problema porque se está tragando un líquido. ¿Qué podemos hacer? Pues soluciones hay muchas, porque hay toda esta gama de productos que algunos permiten hacer gelatinas que no se derriten en boca, que aguantan más temperaturas. A nivel de disfagia, pues es una gran solución, pero también nos permite hacer gelatinas que se sirvan calientes, que no todas las gelatinas se tengan que servir frías. Eso como luego hay de más duras, de más blandas, hay todo un mundo. Esta parte de los productos tecnológicos solo lo comentamos así y punto, porque si no estaríamos hablando de productos tecnológicos. Podríamos estar aquí 3 días. Una infinidad. Aún ya se hace mucho trabajo, ya no solo los restaurantes o la alta gastronomía como ejemplo, sí que muchos I+D y mucha industria ya trabaja precisamente en la mejora de este tipo de productos al final. Lo que queremos comentar ahora es que hay mucho camino que se puede trabajar a través de los texturizantes y a través de los productos tecnológicos. Hay mucho camino por recorrer y que incluso hasta que cada centro se podría adaptar sus propios productos, sus propias combinaciones de producto para mejorar, ¿no? O para hacer sus ejemplos de diferentes tipos de textura. Lo que voy a hacer ahora aquí es comentaros 2 tipos de productos. Déjame ¿vale? comentar solo una cosa más y el mundo de los espesantes que conocemos nosotros, pues las harinas, los almidones, el de maíz es la maicena, ¿no? Pues que todos hemos utilizado para espesar. ¿Qué inconvenientes tenemos? Pues que normalmente se tiene que usar bastante cantidad para espesar y eso que nos provoca, pues primero un cambio de sabor, un cambio de color y que normalmente se tienen que calentar para que esta harina nos espese. Entonces no podemos espesar preparaciones en frío. ¿Qué ventajas tenemos aquí? Pues productos que se utilizan en muy poca cantidad, que no nos
permite que no nos cambie el color, que no nos cambie el sabor y que además algunos también, como vamos a ver ahora, nos permiten espesar elaboraciones sin tener que calentar. ¿Vale? ¿Qué queremos decir con todo esto? Que realmente hay muchas posibilidades para conseguir diferentes texturas según el propósito que querramos conseguir. Y ahora vamos a ver, ya para terminar, nos quedan 5 minutos, sí, unos ejemplos de cómo utilizar estos productos en cocina. El mismo guiso que os he comentado al principio de todo, lo que hemos hecho solo para, cuando hablamos del ejemplo del volumen, guiso de verduras con carne picada, bien guisadito, que le hemos puesto cebolla, ajo, calabacín, es lo de menos. Una vez lo tenemos guisado, le hemos añadido garbanzos y lo hemos triturado. Tenemos un triturado perfecto, bien chulo, bien bueno. Muy bien, este mismo guisado, los productos tecnológicos también nos permiten hacer lo que le podríamos llamar cocina triturada enmoldada, o sea, nos permiten también, aparte de hacer diferentes texturas, de estas mismas texturas nos permiten dar forma. Antes ya hay empresas que trabajan el hecho de simular las formas de los productos iniciales. Hay moldes, hay purés que simulan pues, la forma de una mazorca de maíz, que simulan la forma de un pescado, etcétera, etcétera. Nos pueden permitir. ¿Qué he hecho yo aquí? Y ahora lo vemos aquí. ¿Qué he hecho yo aquí con este triturado de carne? Lo he gelificado con agar-agar. El agar-agar es un gelificante vegetal que proviene de las algas, lo que me permite que cuando tenga este guiso, este triturado hecho, que lo he puesto a punto, le he añadido una parte de agua con agar-agar. El agar-agar se utiliza en proporciones muy pequeñas, que lo he arrancado el hervor, y se lo he mezclado a este triturado. Una vez lo tengo triturado, lo pongo en un molde, ¿vale? Y al ser un triturado de carne, lo que quiero es simular lo que serían unas escalopas de carne. ¿Cómo lo consigo? Gracias a los productos gelificantes, ¿vale? Esto esté triturado, lo he dejado en la nevera por tal de que me cuaje, con lo que sería un gelificante tal cual, lo desmoldo, y lo que haría es cortarlo en escalopas, ¿vale? Que serían, ¿por qué no? Pues mi escalopa de carne triturada, de carne guisada. Lo emplato. ¿Vale? Y como salsa, ¿qué voy a utilizar aquí? Voy a utilizar una goma, o sea, voy a utilizar lo que sería un líquido, que es un líquido, un caldo de ternera. Lo que yo quiero es darle un poco de textura para que sea la salsa de la carne. Una de las maneras de dar textura, y repito, que es todo un mundo y podríamos hacerlo con diferentes productos, es utilizar la goma de chantana. La goma de chantana es una goma que previene la fermentación del maíz, que con una proporción muy pequeña lo que nos hace es espesar ligeramente diferentes líquidos, ¿vale? ¿Yo qué pongo en este caldo de carne? Pongo la goma de chantana en el líquido y lo trituro. De esta manera, como os comentaba Nuria, la poca cantidad que le pongo no me va a perjudicar el sabor de este caldo tan chulo que he hecho como salsa. No voy a ponerle patata ni otros elementos que me pueden distorsionar el sabor o hacerlo algo más ligero, ¿vale? Me permiten espesarlo lo justo de la textura salsa que yo quiero, y es lo que haría. Si os fijáis, la densidad es un pelín más espesa que lo que sería el líquido, el propio líquido. Ha oscurecido por el aire, esto es aire. Si lo dejáramos reposar volvería a ser perdería un poco porque la emulsión ya de por sí ya provoca de que emblanquezca. Y esta salsa pues será la que yo ponga en el plato, ¿vale? Que sería la salsa de carne propia, ¿no?, del mismo guiso de carne. Es el ejemplo que os quiero hacer a nivel de cuando hablásemos de productos tecnológicos. Por una parte,
la patata, las legumbres, la pasta como elementos que nos ayuden a dar textura junto a todos los elementos, junto a todos los demás ingredientes y por otra parte los ingredientes tecnológicos que aparte de darnos textura, al igual que la patata, que también lo son, etcétera, etcétera, nos permiten emoldarlo, por tanto recrear esta forma, lo cual puede seguramente mejorar la percepción del usuario o decirle que esto es una carne con salsa, que es lo que pretende, ¿vale? ¿Cómo vamos de tiempo? Puntual, pues sí que me da tiempo. ¿Vale? Y la última cosa que quiero comentaros es el mismo triturado de... perdón, a ver, espera que me sitúe. Vale. El mismo ejemplo que os he comentado de con agar-agar, del guiso de carne. ¿Esto qué es de aquí? Esto lo que es un zumo naranja. O sea, ¿qué pasa? Que muchas veces... Cuando hablamos, ahora vamos a hacer un postre, vamos a hacer un postre de naranja, bueno, un postre, vamos a hacer un puré de naranja. El puré de naranja lo podemos hacer de muchas maneras, con diferentes productos que nos permitan darle textura, porque el zumo de naranja es líquido, ¿vale? En este caso lo que he hecho yo aquí es cuajarlo con agar-agar. ¿Qué pasa si me cuaja con agar-agar? Que me queda ya una gelatina, no, perdón, es melocotón, no es naranja, es igual, es lo mismo, ¿vale? Nos queda un taco de gelatina que seguramente tendríamos que calcular mucho la proporción, según el tipo de líquido, para saber qué tipo de textura necesito yo para el usuario, pero que nos permiten el utilizar también gelificantes, que una vez lo tenemos gelificado, lo podemos volver a triturar, que es lo que voy a hacer ahora, en un recipiente. Yo cojo esta gelatina de melocotón, ¿vale? Y lo voy a triturar, lo cual también me va a dar otro abanico de posibilidades de diferentes texturas. Miraros, tengo la gelatina de melocotón o de naranja, es igual, cojo el turmix y lo trituro. ¿Qué gano con la gelatina triturada? Pues tener un puré de melocotón o de naranja. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si fuese, esto nos permite que tengamos congelado. Es decir, si nosotros queremos hacer un zumo naranja o un triturado de naranja fresco, como tal, para que sea naranja fresco a los usuarios, podemos congelar el zumo naranja con esta gelatina, si quisiéramos, o lo podemos cuajar perfectamente y después triturarlo, ¿vale? Y tendríamos un zumo naranja con parte de sus propiedades que tiene, ¿vale? Y la textura que queremos. Esto es el puré de melocotón, que el hecho de gelificarlo y después triturarlo, o sea, una vez lo tenemos enmoldado, podríamos volverlo a triturar, que es lo que estoy haciendo, para dar diferentes texturas. De esta manera tenemos este puré de naranja, fresco, bien chulo, bien bueno como postre. Y lo que voy a hacer ya es emplatarlo aquí en un platito pequeño, que sería ya la conclusión y el final ya de la presentación. Ya tenemos el postre, tenemos la carne y ya tenemos pues ya todo el menú completo, ¿vale? Y nada, hasta aquí, muchas gracias.